Muy buenos días, hermanas. Vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio de la doctrina de la salvación, que tiene como base la obra consumada de Cristo en la cruz. Vimos la semana pasada tres aspectos de esa obra: la redención, que está orientada hacia el pecado; la reconciliación, que está orientada hacia el hombre; y la propiciación, que está orientada, hacia Dios. No porque Dios no sea propicio, sino porque mediante ella la santidad de Dios y la justicia de Dios que se expresa en su ley santa han encontrado plena satisfacción. No es aplacar la ira de Dios, es permitir que la justicia y la santidad de Dios queden intactas, al mismo tiempo que Dios puede manifestar su amor en la justificación de los hombres pecadores que ponen su fe en Cristo. En ese sentido, estos tres aspectos, redención, reconciliación y propiciación, son, digamos que la entrada, y sirven para que los pecadores mediante la fe puedan acercarse a Dios. El día de hoy vamos a ver un cuarto aspecto de la obra de Cristo en la cruz, pero que ésta tiene aplicación específica para los que ya son salvos, y esta es el juicio del pecado. Vamos a extendernos un poquito en este aspecto, tanto porque es algo que está orientado específicamente hacia nosotros como creyentes, pero también porque es un aspecto de la obra de Cristo en la cruz que se enseña relativamente poco. Con sus sufrimientos y su muerte en la cruz, Cristo resolvió con igual perfección y eficacia el problema de los pecados personales y el problema de la naturaleza pecaminosa. Primera de Corintios 15:3 dice que murió por nuestros pecados. Y Romanos 6:10 dice que Cristo murió al pecado. Como nuestro sustituto, ya hemos visto que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Ahora tenemos que abordar una verdad más allá y aplicable a nosotros ya como personas salvas. Esto es que Cristo murió al pecado. Lo que este tema significa se explica principalmente en los capítulos 6, 7 y 8 de la epístola a los romanos. Y también en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, se hace una distinción entre el pecado, que es un fallo personal o una transgresión, y el pecado, que es como una naturaleza en nosotros. Aunque se use el mismo término pecado, el contexto determina en qué sentido se está usando. Por ejemplo, en primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A veces podemos engañarnos y se enseña de manera errónea en ocasiones que en nosotros ya no hay una naturaleza pecaminosa, pero esto dice aquí que es engañarnos a nosotros mismos. Este pasaje se refiere entonces al pecado como una naturaleza. Pero en el capítulo 1, versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, aquí se refiere a los pecados que ya hemos cometido, es decir, son pecados personales. En lo que resta de este tema vamos a ver dos grandes partes. La primera, ¿cuál es el método divino para tratar con la naturaleza pecaminosa? Y esto tiene dos aspectos: el juicio del pecado, el juicio de esta naturaleza pecaminosa, y la provisión del poder del Espíritu Santo para mantenerla en su gestión. Y en la segunda parte vamos a examinar el pasaje principal que trata de esta doctrina, el juicio del pecado, y esto está en Romanos 6, desde el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 13. Primero entonces, el método divino para tratar con la naturaleza pecaminosa. Y la primera parte es que Dios ha traído a juicio esta naturaleza
pecaminosa que existe en el creyente. Y esto sucedió cuando Cristo murió al pecado, una vez por todas, como dice Romanos capítulo 6, versículo 10. Ahora, nunca se debe pensar que mediante este juicio la naturaleza pecaminosa quedó destruida o su poder esencial disminuido. Así como Satanás fue juzgado por Cristo en la cruz, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, y Juan 16, 11, del cual vamos a leer este último pasaje, que dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás fue juzgado por Cristo en la cruz, pero con todo sigue activo y quizá más que nunca en este tiempo. Así también la naturaleza de pecado en el creyente ha sido juzgada, pero no por eso ha decrecido su poder. La segunda provisión de Dios al tratar el pecado, la naturaleza de pecado o naturaleza pecaminosa, es que su control en el creyente está a cargo del poder superior del Espíritu Santo que mora en él. El juicio perfecto que hizo Cristo con su muerte de esta naturaleza de pecado tenía como propósito establecer una base justa sobre la cual la naturaleza de pecado pudiera ser totalmente controlada por el Espíritu de Dios. Este es uno de esos problemas que afectan a Dios y a su santidad. Siendo totalmente perversa, esta naturaleza de pecado solo puede ser juzgada directamente por Dios en la persona o en un sustituto que Él elija. El Espíritu Santo, precisamente por ser santo, no podía estar tratando con algo tan malvado de otra manera que descargando sobre él el justo castigo que merece, si tal naturaleza de pecado no hubiera sido ya juzgada. Una vez que ha sido perfectamente juzgada por Jesucristo, todo el poder del Espíritu se encuentra sin frenos para llevar a cabo una continua victoria, día a día, momento tras momento, sobre esta naturaleza de pecado. Actuar contra los frutos del árbol, o sea, los pecados personales, y no contra las raíces, esta naturaleza de pecado, sería un procedimiento casi inútil. Dios ha manifestado con claridad su plan y método de acción respecto a esta raíz, la naturaleza de pecado. Y si nosotros prestamos atención a esto como creyentes, podremos caminar inteligentemente hacia la experiencia de una vida santa en nuestro diario vivir. Así como un inconverso puede continuar en su estado de perdición a causa de su falla en captar por fe la verdad de que Cristo murió por sus pecados, así también nosotros como creyentes nacidos de nuevo podemos permanecer bajo el dominio del mal en nuestra vida por no haber aceptado o captar por la fe la verdad de que Cristo murió a nuestra naturaleza pecaminosa. Esto es cuanto se refiere al método divino para tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Primero la sometió a juicio en la cruz y después nos ha hecho la provisión del poder del Espíritu Santo. Ahora veremos en la segunda parte un estudio, un análisis de esta porción de la Escritura, Romanos 6, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 13. Este es el pasaje central de los que tratan del juicio de la naturaleza de pecado o el hombre viejo por medio de la muerte de Cristo y dan la explicación de la nueva base sobre la cual en vista de este juicio debe ser vivida la vida del creyente en el poder del Espíritu Santo. Así como en los capítulos del 1 al 5 de Romanos se revela el camino de la salvación para vida eterna y una posición de perfecta y eterna justicia de todos aquellos que creemos en Cristo. Y esto gracias a la obra consumada de Cristo en cuanto a la redención, como dice el capítulo 3, versículo 24, a la reconciliación,
como dice el 5:10, y a la propiciación, como dice Romanos 3:25. Así esta porción, desde Romanos 6, capítulo 1 hasta el 8:13, nos hablan del camino hacia una forma de vida que glorifique a Dios en los salvos, a base o basado en lo que podemos llamar la obra consumada de Cristo para el cristiano. Pues mediante un juicio perfecto y completo de la naturaleza de pecado, caminar bajo la influencia de un nuevo principio de vida es posible, gracias al poder eficaz del Espíritu Santo. Así dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Para el creyente que por la fe se considera a sí mismo muerto al pecado y vivo para Dios, y que cuenta en su vida, momento tras momento, con el poder suficiente del Espíritu. Y este contar quiere decir depender del poder de este Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es de suma importancia para nosotros el que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, como dice Romanos 6, versículo 6. Sobre esta base, el cuerpo del pecado, o sea, el poder del pecado para manifestarse, puede ser invalidado, no destruido, como dice la versión Reina Valera, que tiene una mala traducción en ese punto. Tanto la muerte de Cristo por los pecados como su muerte al pecado se enfatizan fuertemente en la Escritura como de un carácter sustitutivo, y en ningún lugar de la Escritura se enfatiza tanto este carácter como en Romanos 6, del 1 al 10, y en esa porción se detallan 4 pasos en los que participa el creyente juntamente con Cristo: su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Leamos Romanos 6, del 1 al 6. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La idea de sustitución es tan constante en todo el contexto de Romanos 6, del 1 al 10, que es muy clara, es muy claro que se indica una coparticipación, una cocrucifixión, una comuerte, una cosepultura y una corresurrección. O sea, una crucifixión juntamente con Cristo, una muerte juntamente con Cristo, una sepultura juntamente con Cristo y una resurrección juntamente con Cristo. Y puesto que Cristo no tenía ninguna necesidad de realizar estos pasos para provecho propio, es claro que todo esto se refiere al juicio de la naturaleza pecaminosa de la raza adámica. Y es solo una ampliación toda esta parte de la pregunta con que se abre el contexto, es decir, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es, el aspecto de su muerte al pecado implicaba una cuádruple participación en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y esto es en verdad el juicio hecho por Dios del viejo hombre, que forma la base de una perfecta liberación mediante el poder del Espíritu, del poder dominante en el viejo hombre, la naturaleza de pecado. Teniendo en cuenta la clara afirmación de que esta es una muerte por el creyente, en el sentido de que él participa de lo que Cristo hizo en su muerte,
en su muerte al pecado. Es de deplorar que haya quienes hayan interpretado este pasaje como si se nos mandara crucificarnos a nosotros mismos. También es claro que este pasaje no corresponde al bautismo en agua, como si el bautismo en agua fuera la representación de esta unión con Cristo. Más bien se refiere al bautismo del Espíritu, mediante el cual el Espíritu Santo nos une a Cristo, tal y como señala 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y el versículo anterior dice: porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. De manera que este bautismo es el que nos une a Cristo como un cuerpo. Sin duda, Romanos 6, del 1 al 10, presenta la muerte de Cristo como base de la santificación experimental, no de la salvación de los perdidos. No hay bautismo ritual que pueda nunca unir una persona a Cristo en forma que participe vital y perfectamente en todo lo que Cristo es y en todo lo que ha hecho. Pero esto es precisamente lo que el bautismo con el Espíritu realiza. Así, siendo bautizados en Cristo por el Espíritu, queda garantizada una participación en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. A grandes rasgos, el desarrollo del argumento de Romanos 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 8, es el siguiente. Primero, Cristo murió al pecado, a fin de que el creyente no continúe en el pecado. Así está escrito ahí en Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado, o sea, la naturaleza de pecado, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Se implica aquí que si a esta naturaleza no se le ponen trabas, esta naturaleza pecaminosa, aunque ya juzgada, afirmará su poder en el cuerpo mortal. También se implica que el creyente tiene la responsabilidad de impedirle enseñorearse, echando mano, por supuesto, de los medios y recursos divinos que el Espíritu de Dios pone a su disposición. En segundo lugar, queda claro en este pasaje que todo el sistema de mérito, con su apelación a las obras humanas y al esfuerzo, como estaba indicado en las relaciones con la ley, ha pasado ya para el cristiano y para todos aquellos que emplean este método de conducta apoyados en sus propias fuerzas, siempre verán la derrota a causa de su incapacidad para controlar el poder del pecado. Todo esto se explica extensamente en el capítulo 7 de Romanos, desde el versículo 1 hasta el 25. En tercer lugar, que hay una vida de victoria en la que toda la voluntad de Dios es cumplida en el creyente, pero nunca por el creyente. Y esto lo dice ahí en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 13. En esta parte final de todo el pasaje se vuelve a afirmar que la liberación es por el poder o ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así dice el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el versículo 13 dice que esta victoria tiene como base el juicio de esa naturaleza pecaminosa en el Hijo, que fue enviado en semejanza de carne de pecado. Y a causa de esa necesidad
de vencer ese pecado inherente, esa naturaleza de pecado. Ese pecado fue condenado en su cuerpo, y juntamente con esa condenación, con ese juicio en el cual Cristo murió al pecado, nosotros morimos juntamente con él al pecado. Y dice así este versículo 3: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley eran mandamientos que tenían que cumplirse con el esfuerzo propio, y era imposible alcanzar la justicia o una vida santa por ese medio. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y en el versículo 4, el propósito: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego en el versículo 6 se dice cómo en ocuparse de las cosas de la carne es ponerse en el lado de la muerte, y ocuparse del Espíritu es estar en el lado de la vida. La imposibilidad también se dice aquí de la carne para agradar a Dios es como si se le encomendara a las energías de la carne vencer a la propia carne, que está dominada por el poder de esa naturaleza pecaminosa. Y dice así en el 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El versículo 10 enfatiza la muerte de esa naturaleza pecaminosa por medio de la muerte de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y finalmente los últimos versículos hablan cómo el espíritu se encarga de mantenernos en esa vida victoriosa de Cristo. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí no se habla de perderse o de una condenación, sino de qué es lo que va a estar actuando en nuestra vida si nosotros dependemos de las energías de la carne. Estamos en ese lado donde no podremos estar experimentando la vida victoriosa, la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que de lo contrario, si vivimos por el Espíritu, nos está garantizado por esta obra, primero de haber juzgado la naturaleza pecaminosa y después de poner a nuestra disposición el Espíritu Santo para poder mantener sometida esa propia naturaleza de pecado en nuestra carne mortal. Entonces la conclusión es que con su muerte y como objetivo principal en lo que se dirige a nosotros como creyentes, Cristo nos dotó con un juicio contra el pecado de esta naturaleza por su obra en la cruz, y basado en eso el Espíritu Santo puede justamente librarnos del poder de ese pecado y librará a todos aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este andar conforme al Espíritu es andar en consciente dependencia del Espíritu, o sea, andar por medio del Espíritu, tal y como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, con lo cual terminamos, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quedan pendientes todavía en este tema de la salvación, hermanas,
dos puntos muy importantes. Uno, que Satanás ha impuesto una ceguera satánica entre los incrédulos en cuanto a los temas cruciales de la salvación por la fe, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y cómo es necesaria entonces la obra iluminadora del Espíritu para convencer a los incrédulos, como dice en Juan capítulo 16, versículo 8, cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Después de eso nos queda por considerar todas aquellas cosas que vienen a nosotros por medio de la salvación, o lo que se agrupa bajo el nombre de las riquezas de la gracia. Que Dios les bendiga, hermano.